Comienza en el canal de los trabajadores Construir TV Noticias en un comienzo de semana fresquito, nublado, ideal para que te quedes en la pausita de la tarde con nosotros, con el mejor equipo de la televisión digital argentina. Le damos la bienvenida a la señora Sofía Caram. ¿Cómo le va, señora? Hola, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Fresquito, nublado y recontra cargado de información, ¿eh? Vamos a estar hablando de la causa Cromañón, que tiene novedades, de las elecciones en Chaco, que tienen a un ganador, y también las elecciones en Tucumán y el fallo de la justicia que finalmente ratificó a Mansur, al menos por ahora, como el nuevo gobernador provincial. Mucha información y mucha congestión, me parece, por este lado. Pobre, viene cargadísima la cosa. Entre la alergia y la gripe no hacemos una. Balmi está 0 kilómetros. Por suerte, a pesar de un fin de semana lleno de actividad, él está impecable. Impecable, obviamente, Federica. Hoy cierra la fecha número 25 del torneo local con 2 partidos. Y también vamos a estar hablando de la desaparición de la punta del obelisco. Estoy muy preocupada. ¿Quién tiene la punta del obelisco? Nosotros en Construir TV te lo vamos a decir. Tenemos la primicia, podés ir a verla. Vamos a estar con un invitado más que interesante. Vamos a estar hablando de la comunidad senegalesa en la República Argentina. Y una acusación que viene tomando cada vez mayor fuerza, que tiene como eje la persecución por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacia la comunidad senegalesa. El último evento ha sido el allanamiento en un hotel donde vivían algunos integrantes de esta comunidad, y a partir de allí enormes abusos. El invitado es Cristian Groenberg, es coordinador de violencia institucional del Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de un protocolo que se ha firmado, un acuerdo que se ha firmado con representantes de la comunidad senegalesa, y cómo se trata a estos inmigrantes. Es la comunidad más grande en Latinoamérica, está aquí en la Argentina. Vamos a ver cómo los tratamos. Vamos a hablar ahora ya de la primera de las noticias. Hace muy pocas horas nada más se conocía finalmente lo que era la Cámara Federal de Casación Penal. Confirmaba las condenas para los integrantes del grupo Callejeros. Cromañón, 194 muertos, 1.400 heridos. La mayor tragedia no natural desde que se tenga memoria en la República Argentina, y un pedido de los familiares y de los sobrevivientes: revisar las condenas. Sí, se llama doble conforme, Fede, cuando en una instancia penal, en una primera instancia, en un foro penal, hay un fallo absolutorio, como fue en este caso, y luego condenatorio, los acusados tienen el derecho a pedir una revisión de esa condena. La Corte Suprema dio este derecho a los acusados, por eso recordemos que estaban presos los músicos de Callejeros y les otorgaron la libertad hasta tanto este proceso tuviera su marcha. Finalmente hoy la resolución de la Sala 4 de la Cámara de Casación fue que los músicos de Callejeros, Argañarás, el mano derecha del fallecido Omar Chabán, y los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fabiana Fisbin y Gustavo Torres, finalmente que vuelvan a la cárcel, que tengan que la condena que había sido establecida por la instancia anterior queda ratificada. No van a ir de todas maneras a la cárcel, al menos por el momento, porque tienen la posibilidad de elevar sus propios recursos, también incluso a la Corte Suprema de Justicia. El fallo deja abierta la posibilidad de una revisión ante el máximo tribunal, porque recordemos que en realidad la máxima instancia judicial en el fuero penal en la Argentina es la Cámara de Casación. Para poder ir a la Corte Suprema de Justicia tiene que haber un pedido especial, digo, para decirlo de la manera más clara posible. Por eso todavía, hasta que esto no está firme, no van a ir presos. Lo cierto es que de todas maneras los familiares que hoy en Comodoro Pi estuvieron aguardando la resolución de casación se manifestaron conformes con la resolución, sobre todo en torno de la discusión, ¿no? De si los músicos, sobre todo los callejeros, tienen o tuvieron cierta responsabilidad en la enorme cadena de responsabilidades de lo ocurrido hace casi ya 11 años. Sí, había como 2 líneas puntuales, una que tiene que ver con los funcionarios, también para revisar el grado de condena que tienen y de responsabilidad que tienen, y otro, como bien te decía Sofi, la polémica suscitada, que en el mismo ámbito de los familiares también hay una división. Hay quienes consideran que Callejeros no tenía absolutamente ninguna responsabilidad, y hay otra línea que sí cree que eran responsables y que sabían claramente lo que estaba pasando. Más adelante Sofi te habla de Chaco y Tucumán, analizando un poquito en qué instancia está cada cosa, la elección y el pedido para que se anulen las elecciones en Tucumán. Todo te lo cuenta cómo termina Sofi. Vamos ahora a la fecha del fútbol. Mucho fútbol, polémica también a partir de un patadón allí con una desgracia, la verdad, con una triple fractura. Balmi.
Tenemos que decir, Fede, que hoy cierra la fecha número 25 del fútbol argentino con 2 partidos. El primero de ellos se va a estar jugando en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cuando Belgrano enfrente a Atlético de Rafaela. Tenemos que decir que el equipo cordobés viene de ser goleado y eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús por un score que terminó 5-1. En tanto, Rafaela no está teniendo un buen desempeño en este campeonato, así que va a ser sin duda un duelo de necesitados. Y después tenemos que decir que a partir de las 21:10 en cancha de Quilmes, el cervecero va a estar recibiendo a Colón de Santa Fe. Quilmes, tenemos que decir que marcha invicto en los 7 partidos que lleva Facundo Saba como técnico del equipo del sur, y va a estar recibiendo al Sabalero a partir de las 21:10. Colón, tenemos que decir también que está apremiado por el promedio del descenso, donde tiene un promedio que es solamente de 1 punto, el mismo que tiene Huracán, y solamente sobre Crucero y Chicago. Tenemos que decir también, Fede, que una de las polémicas que ha dejado este fin de semana en lo que tiene que ver con el fútbol fue, la patada que metió el Apache Carlos Tevez sobre el jugador de Argentinos Juniors, Ezequiel Ham, y el Tribunal de Disciplina de la AFA no actuará de oficio contra Carlos Tevez por la patada que dio el Apache contra el jugador de Argentinos Juniors. La polémica se suscitaba por si le ponían una sanción como a posteriori. Se recriminó mucho que no se lo echaran en el momento en que ocurría esto, ¿verdad, Balmi? Exactamente. La única manera de que el Apache sea sancionado, ya que el árbitro no marcó ni falta ni tampoco lo expulsó, la única manera que tenía el Apache de ser sancionado era si el Tribunal de Disciplina de la AFA actuaba de oficio. Bueno, el tribunal no lo va a hacer. Sí, se sentía muy apenado. Carlos Tevez había dado orden a todo el equipo médico del club Boca Juniors para que siguieran paso a paso en qué consistía la intervención y que pudieran, ante cualquier necesidad, ser también fuente de consulta. Y por otra parte también se comprometió, quería ir a visitarlo, tuvo contacto de manera telefónica para ver si era oportuno, si era bien recibido. Estaba muy, pero muy preocupado. También es cierto que la historia futbolística de Carlos Tevez habla a su favor. No es una persona que se la conozca por situaciones de un juego particularmente violento, si bien es verdad que en realidad fue imprudente la acción. Totalmente, ha sido, se dice que en el fútbol argentino se juega muy fuerte. Bueno, parte de esta situación se vio reflejada en un acto, podemos decir, no de mala fe, sino un infortunio, un accidente que tiene que ver con el fútbol argentino. Vamos a hablar ahora de la comunidad senegalesa en la Argentina y una denuncia puntual que en realidad se traduce en hechos concretos, alguna persecución por parte del gobierno de la ciudad, de la Policía Metropolitana, y a partir de allí un convenio firmado. Hablamos con Christian Gruenberg, lo presentamos como corresponde. Claro que sí, Fede, presentamos oficialmente o formalmente a nuestro invitado. Es Christian Gruenberg, tiene 46 años, es abogado, coordinador del programa sobre violencia institucional del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace un año que se desempeña en este organismo y es toda la información que tenemos. ¿Tenés alguna otra información que dar, que quieras darnos en primicia? ¿Te gusta comer omelette? ¿De qué equipo sos? Acabo de bajar corriendo del subte, así que eso bien, es... ¿y en qué línea? La que llega a Plaza de Mayo. ¿Viajaste bien? Viajé muy bien. Fantástico, es un datón. Hablábamos de persecución y yo decía hechos concretos. De hecho, era habitual en el último tiempo en el noticiero, sobre todo, ver a los inmigrantes senegaleses. Habitualmente son quienes, como oficio, han tomado la de vender billutería pinchada en las mantitas o en sombrillitas. Es muy fácil identificarlo, además por la fisonomía tan atípica para lo que es nuestro universo poblacional en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un hecho concreto que tiene como eje el allanamiento en un hotel familiar, por así decirlo, ¿verdad? Sí, eso fue hace más de una semana y después hubo un operativo de desalojo en la vía pública. En general son operativos combinados, allanamientos en los hoteles donde ellos viven, de manera muy violenta, en general ilegal por la forma en que se hacen a la madrugada. Levantan a la gente, los dejan en el pasillo, desnudos, los dejan sin tomar agua, es decir, toda una serie de prácticas policiales prohibidas. Y después en la vía pública lo mismo. Esto pasó incluso... Lo anecdótico es que pasó pocas horas después de haber firmado un acuerdo de cooperación contra la violencia institucional entre el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina. Es decir, a las pocas horas de haber firmado y de haberle dado la mano al Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, 2 horas después fueron desalojados de manera violenta, ilegal, a través de un operativo racista, porque solo
atacó a este colectivo de senegaleses, a 3 vendedores ambulantes que están en Constitución, que venden en Constitución. Y quiero aclarar que la venta ambulante en la Ciudad de Buenos Aires está permitida, es decir, es legal, siempre y cuando no implique una competencia desleal con el comercio establecido. Es decir, la venta que hacen justamente los colectivos más estigmatizados que hay en la Ciudad de Buenos Aires por ser negros, por ser africanos, por ser jóvenes, por no hablar el castellano, y también otros colectivos estigmatizados por distintas razones étnico-raciales y de género y de clase, son justamente los colectivos que no pueden competir de ninguna manera con el comercio establecido porque están dedicándose a la venta ambulante como su única forma de acceder al trabajo. Es decir, la venta ambulante es la única forma de acceder al trabajo que tienen. En la Argentina hay alrededor de 2.800 senegaleses. ¿Por qué vienen la comunidad, estos 2.800 senegaleses a la Argentina? ¿Fruto de qué situación es esta inmigración? Empezó sobre todo por parte de la comunidad senegalesa a principios de los 90 y ahora se incrementó justamente por las políticas migratorias racistas de Europa. Argentina tiene hace más de 10 años una ley que es tal vez una de las más garantistas en términos de derechos humanos del mundo, donde reconoce el derecho humano a migrar. Y bueno, todas esas son condiciones que hacen que a distintos colectivos decidan como estrategia ir a un lugar o ir a otro. En general, en América del Sur venían a Brasil y Argentina, y cada vez más vienen a Argentina justamente por esta razón, porque hay una ley que garantiza el derecho humano a migrar, y esto también implica la garantía de muchos derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo. Cristian, ¿cuál es el origen social de estos 2.800 senegaleses, o de la mayoría de estos 2.800 senegaleses que viven en la Argentina? Bueno, vienen a trabajar, en la mayoría de los casos tienen estudios terciarios, muchos hablan 2 o 3 idiomas, hablan el español, porque muchas veces tuvieron experiencia de haber estado trabajando en España, o aprenden incluso en la universidad, también aprenden español, tienen como segunda lengua el francés, su primer lengua es el Wolof, que es una lengua oral, una lengua muy antigua que practican en Senegal. Un dialecto, sí, un dialecto. Y por ser un país que haber sido colonizado por Francia, también la mayoría habla francés. Sí, además, habitualmente nadie elige irse de su país. En general, si uno elige irse de su país es porque le está pasando muy mal donde está. Bueno, lo que está pasando en Europa demuestra eso. Vos hablabas de allanamientos muy violentos. Tu relato es de una situación de violencia y de abuso absoluto. Sí. ¿Quiénes son? ¿Están uniformados? ¿Están identificados? Sí, claramente, están muy bien identificados, y por eso estoy yo acá como representante del programa de violencia institucional. Eso, digamos, lo que vos acabas de definir con varios adjetivos, violencia, ilegal, etcétera, se define en el derecho como violencia institucional, es decir, la violencia ejercida por instituciones del Estado. En este caso, en general es la Policía Metropolitana, que lo hace por orden de un juez o porque un fiscal está investigando, en este caso, un supuesto caso de mercadería ilegal o por contrabando, y otras veces, que es lo que pasa en general en la vía pública, por el Ministerio de Espacio Público, que pide el apoyo de la Policía Metropolitana, y el Ministerio, es decir, el Poder Ejecutivo, combinado con la Policía Metropolitana, lleva adelante estos desalojos violentos e ilegales en la vía pública. ¿Y está comprobado que es una particular persecución hacia esta comunidad? En general hay como una especificidad racista justamente por esto que decíamos antes, porque son jóvenes, negros, africanos, y esto tiene claramente una intención racista, que es perseguir especialmente a una comunidad. Hace muy poco, el viernes, hubo también un desalojo muy violento en Caballito, cerca del Parque Rivadavia, contra otros vendedores ambulantes, que en general, si uno ve las estadísticas del propio Ministerio Público Fiscal, cuando uno analiza las estadísticas de las contravenciones, va a ver que el 60% de las actas labradas por el artículo 83, que es el que controla la venta ambulante en el espacio público, es contra colectivos migrantes. ¿Qué pasa una vez que son detenidos, cuando se decomisa su mercadería? ¿Cómo sigue ese proceso? Bueno, lo que estamos observando y monitoreando ahora es que cada vez los casos son más ilegales, en el sentido de no dejar ninguna prueba sobre lo que se decomisa, sobre lo que se secuestra. Según el Código Contravencional, el Código Procesal Contravencional, tiene que quedar registro de todo el operativo y sobre todo de los objetos de la mercadería secuestrada. Tiene que haber un inventario muy, muy detallado sobre
cuál es el tipo de mercadería que se secuestra en cantidad y en calidad. Y esto es lo que últimamente no se está cumpliendo, y como no se cumple, resulta muy difícil para las víctimas, como para las instituciones que defendemos los derechos de estas personas, de estos colectivos, poder reclamar y recuperar esta mercadería que es esencial para la vida de ellos. ¿Cómo aparecen ustedes vinculados con, ¿cómo se dice? Dati Mustafa Senés, ¿lo digo bien? Sí, lo digo horrible. Sí, él es un activista de derechos humanos del colectivo senegalés, que es el presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina. Y hay un intenso trabajo entre las instituciones como la Defensa Pública y organizaciones de derechos humanos como el Colectivo para la Diversidad, el propio CELS. Por lo tanto, nos vamos conociendo a medida que trabajamos, y entonces el acuerdo que firmamos la semana pasada entre la Defensoría Pública y esta organización social que representa a una parte de la comunidad senegalesa, se hace a partir justamente del trabajo que venimos llevando hace varios años, que es trabajo judicial como de activismo. ¿Qué dice el convenio? El convenio básicamente es un acuerdo marco que fija primero el reconocimiento del aporte que hace la comunidad senegalesa a la sociedad argentina, es el aporte cultural y el aporte laboral que hace la comunidad senegalesa, y después fija justamente un marco para futuras estrategias más específicas entre el Ministerio Público el Ministerio Público de la Defensa y la comunidad senegalesa. Casi que no nos dieron tiempo para poder firmar otro acuerdo específico, porque ese mismo día tuvimos que por primera vez asistir a las víctimas de la violencia institucional y llevar adelante toda una estrategia judicial para saber y para investigar dónde está la mercadería, recuperarla y también garantizar los derechos de las víctimas de violencia institucional. Más allá de este incidente protagonizado, ¿no?, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves vos la integración de estas 2.800 personas a la sociedad porteña o a la sociedad argentina, ¿no? Como lo vienen haciendo, lograron hace muy poco tiempo el reconocimiento de parte del Gobierno Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones con un régimen especial de regularización. Ellos tenían problemas para justamente sacar la documentación en la Argentina porque no había representación diplomática en Argentina. Entonces se firmó un acuerdo con la representación en Brasil, que bajaron a Buenos Aires, y durante un mes se hizo un régimen especial de regularización de la documentación, y hoy están todos documentados con el DNI extranjero. Algunos ya tienen la nacionalidad argentina, es decir, es una comunidad que ha venido para instalarse en el sentido de que respetan mucho la bienvenida que les ha dado en términos de derechos humanos, de garantizar el acceso al trabajo por parte de la sociedad argentina, y saben que en todos lados se puede tener problemas con la policía, y saben perfectamente que hoy, en época electoral, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de alguna manera intensifica sus políticas racistas en el espacio público, y ellos eso lo saben perfectamente, que es parte de una política también electoral, y por lo tanto es muy importante, justamente por esto, establecer una coordinación muy fina con las organizaciones de derechos humanos y sobre todo con las instituciones estatales que defienden los derechos humanos, como el Ministerio Público de la Defensa. A ver, hay una cuestión que es claramente diferente. Una cuestión es las acciones racistas que puede llegar a tener un gobierno, y otra cosa es la sociedad. Mi percepción es que no somos una sociedad particularmente racista. No sé cuál es la percepción que tienen ellos, los senegaleses, que son quienes realmente pueden decir esto. No, ellos, y siempre lo hacen, agradecen en general la bienvenida que les da la sociedad argentina en general, pero también expresan sus problemas no solo con la policía, sino también con muchas otras instituciones y sujetos sociales de la Argentina, porque la información que tenemos, sobre todo a partir del informe del INADI, que es un informe nacional representativo sobre la sociedad argentina, aunque creemos que no somos tan racistas, sí, somos una sociedad que reproduce una cantidad muy importante de prejuicios racistas contra distintas comunidades, contra los bolivianos, contra los paraguayos, y eso, según los informes del INADI, digamos, es muy claro. Tendemos a decir que no somos racistas, pero tenemos prácticas racistas. Por ejemplo, la idea de que no hay negros en la Argentina es un claro argumento racista, porque hay varios millones de afrodescendientes en Argentina, y el hecho de que no querramos reconocerlo, digamos, es una forma de racismo internalizado, porque hay africanos y afrodescendientes en Argentina, hay mestizos que han descendido también de las primeras
de las primeras familias afrodescendientes y por lo tanto hay ciertos clichés y prácticas que las tenemos internalizadas que muchas veces no nos damos cuenta, pero reproducimos el racismo y eso es muy importante justamente para, de alguna manera, desactivar el racismo estructural en la Argentina. Cristian, tal vez en un término académico el problema es la otredad, ¿no? En castellano es ese otro distinto de mí, que no lo entiendo, que no lo comprendo, que no lo conozco sobre todo, ¿no? Basado sobre todo en la ignorancia que hace que muchas veces discriminemos. La verdad es que todo lo que hoy nos estás contando de la comunidad senegalesa, muchos de nosotros lo ignoramos. De alguna manera es un otro tan distinto, de sobre todo nosotros los porteños, que no sabemos casi nada de ellos. ¿Qué se puede hacer en materia institucional sobre todo? ¿O cómo ves qué es lo que se está haciendo para conocerlos? Porque me parece que la clave está ahí, no los conocemos, ¿no? Sí, bueno, sí. El concepto de otredad justamente es producto de las distintas teorías antirracistas, porque el racismo no es solo una cuestión de color de piel, sino del otro distinto y sobre todo del otro distinto culturalmente. En general, en la calle, la comunidad senegalesa tiene una relación bastante horizontal y abierta con la mayor parte de la comunidad donde vivan. Hay muchos senegaleses en Córdoba, en el verano recorren la costa, pero en la Ciudad de Buenos Aires en general no tienen problema ni con los comerciantes ni con las otras personas que viven en los mismos barrios donde ellos viven. De hecho, son muchos los comerciantes que cuando se llevan a cabo estos operativos salen a defenderlos. Son los comerciantes establecidos, que según el Código Contravencional, la idea de la prohibición de la venta ambulante está pensada para defender a los comerciantes establecidos. Y sin embargo, son ellos los que saltan a decirle a la policía que baje un cambio con los operativos. O sea, eso es un indicador clarísimo de que tienen una muy buena relación, de que los senegaleses son claramente aceptados por la sociedad argentina y que el problema tiene que ver en general con las instituciones y con el control social que ejercen ciertas instituciones como la Policía Metropolitana o el Ministerio de Espacios Públicos. Cristian, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires es el organismo al que perteneces y me hablabas casi de un crecimiento lógico y natural porque se ven en las elecciones y cierta actitud hasta racista es bien vista. Sí. ¿Es con un criterio electoral eso? A mí me sorprende. Vos desde tu lugar evidentemente lo tenés como incorporado. Sí, no te debería sorprender en el sentido de que si cuando se discute el tema como tema de agenda, que es el tema de seguridad ciudadana, aparece, digamos, todas las políticas de mano dura y sobre todo se focalizan con dos grandes temas. Uno es el narcotráfico y otro es la venta ambulante. La venta ambulante porque es una cuestión de visibilidad y de comodidad para los vecinos. Ahí hay que tener en cuenta, como yo decía recién, no nos olvidemos que la Ciudad de Buenos Aires está dividida en dos, en el norte y en el sur. El sur es claramente la zona más pobre de la Ciudad de Buenos Aires, es la zona migrante, es la zona de los afrodescendientes, es la zona de las trabajadoras sexuales. Y el norte es la zona sobre todo de los que financian y votan al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esa diferencia se ve claramente justamente en campaña porque el mensaje de la mano dura y sobre todo de la señal política de estos desalojos violentos de la vía pública es una señal hacia la ciudad del norte y no hacia la parte del sur. ¿El Ministerio Público para quién funciona? ¿Cuál es? A ver, ¿yo puedo hacer una denuncia allí? ¿Cómo es? No, el Ministerio Público de la Defensa lo que hace es defender a los que no tienen capacidad de contratar a un abogado privado. Así que no es nada más ni nada menos que el abogado de los que no pueden tener abogados privados. Entonces, la idea del Ministerio Público de la Defensa es que somos los abogados de todos los que tienen problemas con la policía, todos los que tienen problemas con acceso a la vivienda, con acceso al trabajo, y esto es básicamente lo que hace el Ministerio Público de la Defensa. Además tiene programas como el programa de violencia institucional, el programa de género, el programa vinculados a acceso a la vivienda en las villas, que lo que hace justamente es tratar de prevenir el litigio y resolver los problemas antes de llegar al litigio. Gracias por haber venido, felicitaciones por el trabajo que hacen y ojalá se resuelva el tema. Muchas gracias a la invitación por ustedes. Gracias. Vamos a hablar del obelisco. Gran preocupación, le falta la punta. Palmiro, yo no sé si vos tenés algún dato. Yo estoy profundamente preocupada. Me dicen que vos sabés dónde está la punta. Yo sí sé dónde está la punta y no tengo nada que ver con esta situación. Primero quiero aclararlo, a ver si todavía me vienen a buscar a la puerta de acá del estudio. Lo que tenemos que decir que es la desaparición de la punta de este monumento del obelisco es parte de una intervención artística denominada La Democracia del Símbolo, perteneciente al artista Leandro Ehrlich, que además también contempla la aparición de esta supuesta punta que falta
frente al Malva. El artista logró el truco del obelisco truncado, poniendo por encima del ápice real del obelisco una construcción que oculta la punta del obelisco, que imita al material del monumento y genera la ilusión de que el obelisco continúa y termina de repente sin punta. Pero en realidad lo que tenemos que decir es, si te creíste, Soncita, que faltaba la punta, te tengo que decir que no. Que no, porque en realidad la punta está oculta bajo una especie de capuchón de metal que imita el material del obelisco. Por supuesto, se trata de un truco, sí, Federica. Está buenísimo porque en la Puerta del Malva uno puede meterse en esa punta mentira, obra del artista, y ver qué se ve en los 4 puntos cardinales a donde tienen esas ventanitas. Todos hemos soñado con entrar al obelisco. Hay una escena memorable en Pizza Virrey Faso en donde se hace realidad y uno fantasea con que eso sea cierto. No sé la verdad si es cierto o no. Y hace poco fue nota de policiales porque un señor se metió adentro. ¿Se acuerdan que se lo llevaron en camillita? Se lo llevaron en la camilla y él al grito de era mi sueño, déjenme, quería cumplirlo. Bueno, es que es el sueño de todos. La verdad, sublimaste, sin lugar a dudas. ¿Querés hacerlo sin romper la ley en la Puerta del Malva? Entonces podemos hacerlo, Balmi. Así es, porque Ehrlich propone una obra, una intervención en 2 tiempos. La primera sería la punta del obelisco que estaría faltando y la otra la aparición de esta supuesta punta en la vereda del Malva. Vamos ahora a pasear por las provincias que han sido noticias por las elecciones. Chaco y Tucumán. Chaco parece ser que todo en orden, por suerte, como corresponde, y en Tucumán se ordenó la cosa, Sofi. Sí, si te parece, entonces empezamos con la provincia de Tucumán, Fede, contándote que no están los diarios porque fue en la madrugada. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia tucumana ratificó al gobernador electo en la última elección del 23 de agosto, es decir, revocó el fallo de primera instancia de la Sala 1 en lo contencioso administrativo que había anulado la elección, un fallo muy polémico en donde indicaba que porque había habido una serie de irregularidades, graves por supuesto, había habido fraude. De todas maneras, después uno de los magistrados intentó explicarlo, decir que no se habían expedido sobre el fraude, sino sobre irregularidades, o sea que más grave aún, doctor, no aclare qué oscurece, porque claro, habían anulado una elección porque había irregularidades, ni siquiera podían expresarse en el fallo respecto del fraude porque no pudieron probarlo. ¿Pero ya podemos decir Mansur gobernador? Sí, podemos decir, lo va a decir además la Junta Electoral, lo dice la Junta Electoral porque ya ha caído la cautelar de la Sala en lo contencioso administrativo a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia tucumana estas últimas horas. Ahora, obviamente, la oposición va a apelar, va a llegar esa apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero de todas maneras esto no implica que no se pueda proclamar al nuevo gobernador, porque el actual gobernador, Alperovich, tiene su mandato por vencer el próximo 28 de octubre. Así que corre el reloj. Afortunadamente, la situación institucional del Chaco hasta el momento ordenada. El propio Cano, candidato de la oposición toda, de Tucumán, reconociendo el resultado. Y ahora sí vamos a Chaco, porque les contamos que hubo elecciones en el día de ayer sin ningún tipo de inconvenientes, elecciones en paz, incluso con la opositora Aida Ayala, la mujer de la UCR que tenía apoyo de Macri, de Massa y de Stolbizer, reconociendo el resultado. Ganó Domingo Pepo, el delfín de Coqui Capitanich, que es el gobernador saliente, con el 55,43% de los votos, por sobre Aida Ayala del Frente Vamos Chaco, 42,30%. Quedó tercero allá lejos con 2,31% el Partido Obrero con Aldo García. Lo interesante en Chaco es que Resistencia, que era bastión de la oposición desde hace 16 años, tuvo ahora el batacazo por parte del peronismo, y Capitanich, que deja la gobernación, va a pasar a ser ahora el intendente. Ganó por 2 puntos allí el ex jefe de gabinete de la Nación. Y en la provincia se mantiene el oficialismo, el peronismo allí en el mandato. Una elección que fue la última antes del 25 de octubre y que por supuesto será nacionalizada, buscará nacionalizarse allí por parte del Frente para la Victoria de Daniel Scioli, que en un ratito nada más estará en el Teatro Ópera relanzando su candidatura presidencial y presentando su plan económico. Vamos ahora en el canal de los trabajadores a destacar al trabajador del día. En este caso es una mujer, Laura Dubín, arqueóloga. Ella viene trabajando hace años
en lo que se conoció como el Club Atlético. Es un centro clandestino de detención que funcionó en el año 1977 en Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan. El tema es que allí arriba se construyó la autopista, por lo tanto quedaron todos los restos sepultados y un montón de pruebas y de recuerdos y de historias allí también. Recuerdan en lo que fue la construcción de esa autopista, por supuesto encargándose de que todo quede allí debajo en estas imágenes que estás viendo. Bueno, el edificio donde funcionó el Club Atlético quedó debajo de la traza de la autopista 25 de Mayo, fue demolido a finales de la década del 70. ¿Se acuerdan Cachatore? Qué siniestro, Dios mío. Todas esas piezas que están viendo son todas piecitas que el equipo de Laura ha ido rescatando de las excavaciones que fueron haciendo y a partir de allí sirviendo hasta como testimonio de que ese lugar existió, porque a partir de la demolición no quedaban pruebas y fueron utilizados en los juicios, en algunos de los juicios, sobre todo de este centro de detención clandestino conocido como Club Atlético. Fueron muy importantes los hallazgos y demás está decir para aquellos que salieron con vida, el poder recomponer de alguna manera algunos recuerdos y para aquellos que nunca más vieron a sus compañeros, familiares detenidos, desaparecidos allí, ni más está a decirlo. Felicitaciones, trabajadora del día. Nos despedimos, Día del Estudiante. Feliz día. Feliz día. A todos. Día de la primavera, feliz día a todos. Además, Día de los artistas plásticos, Día del fotógrafo, espera, del almacenero, porque me pones etcétera. Y el almacenero no es menos que el artista plástico, sos una porquería. Día de los trabajadores de la sanidad, vos justamente con todo lo que necesitas del trabajador de la sanidad. A todos ellos, por todo el esfuerzo que hacen, Juani los quería censurar, yo les digo feliz día, mucho día, así que un solo clip, un solo beso para todos, feliz día a todos, nos vemos mañana y con el estudiante, por supuesto. ¿Con qué tema nos íbamos a ir? Chao.